todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Hasta aquí nuestra parte, que el Señor les continúe bendiciendo. Nuestro pastor con ustedes. Gloria al Señor. ¿Cuánto pueden dar un fuerte aplauso a Cristo? A Él toda la gloria, todo el honor. Aleluya. Busquen en sus Biblias Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 15, versículo 25. Mateo, capítulo 15, versículo 25. Cuando lo tenga me dice un amén, que se escucha lo COVID. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saliendo Jesús de allí, fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabras. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Señor, socórreme. Que Dios añada bendición a esta hermosa palabra. Y presentamos esta hermosa parte al Espíritu Santo. Padre, estamos delante de tu presencia, mi Dios. Te damos gloria, te damos honra, Padre, y te pido de forma especial que tu Espíritu Santo pase carbón encendido sobre mis labios. Que palabras, Padre Celestial, que salgan de mi boca sean palabras tuyas, Padre Celestial. Palabras transformadoras, confrontadoras, Padre Celestial, pero restauradoras. Oh, Padre Celestial, que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, cambiando corazones, llenando, aleluya, vida, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando en milagros, Dios. Y nosotros, tu iglesia, tu esposa, aleluya, te daremos la gloria a Dios, porque solamente es tuya. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. En esta hermosa noche quiero predicar bajo el tema: socórreme. Aleluya. Socórreme. Y yo creo que en la vida cada uno de nosotros tenemos que hacernos ciertas preguntas. Tenemos que reflexionar, porque si nosotros nos hacemos preguntas, ¿verdad?, y no reflexionamos, entonces no podemos ver con claridad las cosas que están aconteciendo en nuestra vida. Y quiero empezar con una pregunta, y es la siguiente: ¿en quién te refugias o quién es tu refugio? La pregunta es la siguiente: ¿en quién te refugias o en qué te refugias? Y reflexionando en esta pregunta podrás entender que, partiendo de ella, podrás, aleluya, analizar que los resultados adversos que has atravesado posiblemente ha sido porque has confiado en las personas equivocadas.
o te has refugiado en lugares equivocados. Uno de los mayores problemas de esta generación es la siguiente, y es que no han identificado correctamente, aleluya, cuál es el verdadero refugio. Y el refugio para nuestra vida es muy importante porque dependiendo de quién tú te refugias, ahí va a ser tus resultados. A veces nos preguntamos el porqué de las cosas y es válido preguntarnos eso. Es válido preguntarnos el porqué de las cosas. Pero nosotros tenemos que cambiar el porqué, y no es que no le preguntes a Dios, porque nosotros, aleluya, como hijos de Él, tenemos que preguntarle cuáles son tus planes conmigo, Dios. El porqué de este proceso que yo estoy atravesando. ¿Cuál es el plan que tú tienes para mi vida? Pues esa pregunta, cuando nosotros las cambiamos, el para qué, suceden cosas poderosas. Porque el por qué, gloria al Señor, es falta de fe, pero el para qué es confiando en el proceso en el cual muchos de nosotros nos encontramos, porque saben algo, todos estamos en el mismo barco. Aleluya. Todos estamos, aleluya, en el mismo barco, pero esto siempre va a depender en cuál es tu puesto seguro. ¿Hacia dónde vas a llegar? Cuando se nos presentan situaciones difíciles, sea por malas decisiones que todos las hemos cometido, o por procesos de vida, tienes que saber tres cosas poderosas. Número uno, que cada situación adversa tiene su fecha de caducidad. Alaba. Número dos, aleluya, que la victoria, cuando confiamos en Él, es eterna. Y número tres, que cada tentación o prueba que nosotros atravesamos en la vida siempre tendrá una salida. Luis Raúl, dame Biblia, claro. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. La palabra dice: no ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por eso tenemos que volver a hacernos la pregunta en esta hermosa noche: ¿quién es mi refugio, o en quién yo me estoy refugiando? No es que solo podamos, aleluya, con todo, es que nosotros podemos todo en Cristo que nos fortalece. Porque no es que nosotros podemos solos, es que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hay una gran diferencia en esto, porque Jesús en un momento dado dijo: apartaos de mí, nada podéis hacer. Podemos conseguir muchas cosas en la vida, podemos tener victorias en la vida, a diferencia, aleluya, que las victorias que nosotros consigamos a través de nuestras propias fuerzas son temporales. Alaba. Pero las victorias que yo consigo a través del Maestro, a través del Rey de Reyes, del Señor de Señores, de aquel que murió en la cruz, resucitó el tercer día y nos dio vida y vida en abundancia, la victoria que Él nos da en nuestra vida es eterna. No puedes, aleluya, descansar o refugiarte en cosas que son temporales. Porque si nos refugiamos en cosas que son temporales, no podemos esperar buenos resultados de eso. No conviertas tu proceso en algo eterno, cuando nuestro proceso siempre será temporal. Alaba. Gloria al Señor. Nuestro proceso, aleluya, no es algo eterno, pero lo convertimos en eterno cuando no permitimos que sea Dios, aleluya, trabajando en nuestra vida. Cuando no permitimos que sea el Espíritu Santo entrando en la vida de nosotros, transformándonos, sanándonos, porque cada uno de nosotros necesitamos de Él. No porque yo sea pastor, yo no necesito de Él. Yo clamo a Él noche y día, porque yo soy humano, cometo errores, y yo necesito que constantemente ese Espíritu de Dios me siga abrazando, me siga ministrando, me siga guiando. Porque lo temporal, escuche bien, lo temporal nunca cubrirá tu necesidad eterna. Hay algo que nosotros tenemos que dejar plasmado en esta hermosa noche, y es lo siguiente:
que el ser humano siempre tendrá una dependencia de Dios. La palabra dice que el ser humano es alma, cuerpo y espíritu. El cuerpo, aleluya, nosotros lo podemos sanar. Nosotros vamos a los hospitales y podemos sanar nuestras dolencias. El alma, muchas veces nosotros vamos a consejería, ¿verdad que sí? Y estas consejerías nos ayudan, ¿verdad?, para nosotros poder canalizar las cosas de nuestra vida. Pero la pregunta es, ¿y tu área espiritual? ¿Cómo tú estás trabajando tu área espiritual? Por eso es que el ser humano trata de llenar ese vacío existencial que hay en la vida con diferentes cosas, pero que tarde o temprano no las va a llenar. La mayoría de artistas millonarios confirman esto, que las posesiones, el dinero, aleluya, y todo lo que podemos conseguir en el mundo no llena el vacío que hay en el corazón, porque hay un vacío que solamente lo puede llenar Dios. Dios es el que lo llena, porque Dios es nuestro fabricante. Del polvo de la tierra fuimos creados, y por lo tanto, para el Señor poder sanar mi vida, yo tengo que acercarme a aquel que me creó. Yo no puedo, aleluya, llevar un Toyota, escucha esto bien, esto es poderoso, a un dealer de Honda, porque si el Toyota me está fallando y yo lo llevo al fabricante de Honda, ellos no van a saber cómo bregar con eso. Yo tengo que llevarlo a la Toyota. Así que cuando en mi vida hay cosas que no pueden llenar mi corazón, hay cosas que no pueden llenar mi vacío, no habrá psicólogo, psiquiatra, hospital que pueda llenar tu vacío, porque el único que puede llenar esa área de ti se llama Cristo Jesús. Es Cristo Jesús, aleluya. Los consejeros son buenos, los psiquiatras son buenos, los psicólogos son muy buenos, pero hay una área en específica en el ser humano que le pertenece a Dios. ¿Por qué el refugiarnos es bien importante? Porque hay áreas y momentos en nuestra vida en que nosotros necesitamos descanso. Hay cargas en nuestra vida que nosotros tenemos que soltar. Y si yo no consigo un verdadero refugio, en vez de yo aliviar mi carga, yo lo que hago es aumentar mis cargas. Cuando yo, aleluya, escojo refugio, gloria al Señor, de nombre pero no de acción, esto hace que en vez de ayudarme, empeore mi situación. En la Biblia hay una historia de la mujer del flujo de sangre. La palabra dice que ella buscó diferentes soluciones para su vida, que había gastado todo su dinero, mas sin embargo la condición de esa mujer había empeorado más aún, hasta que se acercó el maestro. Porque cuando nosotros nos acercamos a Él, Él tiene cuidado de nosotros, aleluya. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús, Jesús siempre está con los brazos abiertos, no importando lo que hayas hecho, no importando las veces que te hayas caído, no importando las veces que te hayas resbalado, no importando, aleluya, lo sucio que estás, el Señor te recibe, te abraza. Nunca podremos ser limpios, apartados y separados de Él. El refugio es muy importante porque esa es esa área de nuestra vida donde nuestras aflicciones son curadas, donde, aleluya, donde no hay riesgo. Refugio también se conoce como un lugar seguro. Ese lugar, aleluya, donde yo me guardo del peligro. Ese lugar donde yo puedo recibir alimento. Es ese lugar, gloria a Dios, donde yo puedo recibir aquello que mi vida necesita. Por eso es bien importante volver a hacernos la pregunta: ¿en quién me estoy refugiando o en qué? Las personas andan, aleluya, desesperadas y ansiosas porque no han identificado correctamente el refugio verdadero. Este refugio no puede ser cualquiera, porque refugiarte en la persona equivocada simplemente atrasará el propósito que Dios tiene para tu vida. Atrasará el propósito
volverá eterno aquello que es temporal. No veremos, aleluya, con claridad cuál es la solución para nuestro problema. Jesús dijo: yo los haré descansar si vienen a mí. Y Salmo 91, la palabra de Dios dice: Señor, tú has sido mi refugio de generación en generación. Cuando nosotros confiamos en el Señor, cuando nosotros permitimos que sea el Señor y su Espíritu Santo trabajando en nuestra vida, nosotros no tenemos que temer a nada ni a nadie, porque tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos un Dios que todavía obra milagros, prodigios. Tenemos un Dios, aleluya, que no tiene sombra de variación, que no cambia, que los milagros que hizo en la Biblia los sigue haciendo hoy, aleluya, que las sanidades que hizo en la Biblia las sigue haciendo hoy, aleluya, que las liberaciones que hizo en la Biblia hoy todavía las sigue haciendo. Nosotros creemos en un Dios vivo. Nosotros no creemos en un Dios de muertos. Nosotros creemos en un Dios de vivo. Creemos en aquel que nos dio vida y vida en abundancia. Cuando entramos a Mateo capítulo 15, Jesús está teniendo una conversación y está hablando de la importancia y de lo que contamina el hombre. Cuando vamos al principio de los versículos del capítulo 15, vemos esta explicación y el Señor le decía, porque la problemática que había era que los discípulos del Señor estaban comiendo sin lavarse las manos. En otras palabras, los religiosos le estaban diciendo: ustedes son como que medios puerquitos. Mas sin embargo, cuando vemos, el Señor Jesús le dijo: mire, lo que contamina el hombre no es aquello que tú puedas comer. Lo que contamina el hombre es aquello que sale de la boca de él. Y el problema, gloria al Señor, y Jesús decía, el problema que está pasando es que ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y de esta conversación la palabra dice que pasa hacia otro lugar. Y había una mujer con una gran necesidad. Posiblemente ella había intentado muchas cosas. Posiblemente ella estaba intentando, aleluya, en la manera en cómo sanar a su hija. Posiblemente esta mujer se refugió en personas equivocadas. Posiblemente esta mujer, gloria al Señor, fue a lugares donde en vez de sanarla, la sirvieron más. Pero esta mujer decide acercarse al maestro. Lo interesante de esto es que esta mujer, antes de los ojos religiosos, alaba. No era digna de acercarse al maestro. Igual que tú y que yo. Posiblemente ante los religiosos esta mujer no tenía parte en el reino de Dios. Pero esta mujer cerró el oído, aleluya, a aquellos que hablaban en contra de su vida. Y prestó su mirada, su atención en aquel que todo lo puede. Esta mujer decidió, aleluya, cerrar sus oídos en aquellos que la maltrataban, la acusaban. Porque a quien tú le prestas tu oído, le das tu corazón. A quien nosotros les prestamos los oídos, le damos nuestro corazón. Por eso la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Hay algo en el oír que produce cosas grandes, poderosas en nuestra vida. Así que tú no puedes escuchar a cualquiera. Tienes que cuidar tu corazón. Tienes que cuidar tu corazón. Porque escuchar a cualquiera hace que nuestro corazón se convierta en de piedra. Y esto es un proceso, escuche bien, esto es un proceso normal en la vida del ser humano. Que su corazón se vuelva de piedra hace que, aleluya, que entre comillas, ellos se protejan de los ataques. Es como un tipo de caparazón que las personas se ponen. Porque han recibido tanto ataque, tanto maltrato, que hacen que ellos no puedan confiar en nadie más. Y esta mujer decidió, dijo: no, mi corazón tiene que cambiar. Yo tengo que provocar un milagro en mi casa. Yo tengo, aleluya, que moverme en fe hacia el maestro para que el maestro
entre en mi vida y sane los míos. No hay otra manera. Yo quisiera, aleluya, en esta hermosa noche decirte ciertos protocolos para hacer esto, ciertas cosas, aleluya, para que el Señor obre un milagro en mi vida. Pero no hay tal cosa, lo único que hay que tener es fe y confianza en Él. No es que seamos lindos, feos, aleluya. No es que seamos importantes. Es que si cuando nosotros nos acercamos a Él, pese a las circunstancias que yo estoy pasando, Él tiene cuidado de nosotros. Y en ese proceso de confianza, el Señor sigue rompiendo cosas de nuestro corazón. El Señor rompe el corazón, sí, cuando el corazón es de piedra. Y es ahí donde nos entra en los procesos de vida, procesos sanadores, cuando nosotros prestamos atención a la voz de Dios. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo entre, trabaje en mi vida, pasarán cosas, aleluya, circunstancias a nuestro alrededor que provocarán que yo tire por el suelo las promesas que Dios tiene para mi vida. Porque el enemigo es astuto. El enemigo sabe la forma en cómo hacernos caer. Él sabe lo que te gusta y lo que no te gusta. Pero cuando nosotros, aleluya, cerramos nuestro oído a la palabra del enemigo y confiamos en el Señor y miramos a aquel Salvador, cosas poderosas suceden. Tenemos que cerrar el oído a aquellos que dicen: mira, tú no tienes solución. Tenemos que cerrar el oído a aquellas personas que dicen: no hay esperanza para ti, no hay esperanza para tu familia. Tenemos que cerrar el oído a las voces negativas, aleluya, y poner nuestra atención en Jesús el Salvador. Esta mujer se le conocía como una mujer cananea. En otro evangelio se le conocía como la sirofenicia. Lo importante de esto era lo siguiente: que delante de los religiosos no había promesa para ella. No había esperanza para ella. Por eso los discípulos se acercan a Jesús. Y los discípulos le dicen a Jesús: recuerden que los discípulos están en una escuela de transición. Y el maestro era Jesús. Y ellos le dicen: sácala de este lugar. Está estorbándonos. Y como el Señor es Dios, gracias. Y como el Señor, aleluya, sabe todas las cosas, Él le dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, Jesús aumentaba el ego de los religiosos, pero lo que ellos no sabían era lo que iba a acontecer después. Porque la realidad del asunto era que Jesús iba a ser enviado, aleluya, para salvar a su nación, a su pueblo. El problema fue que lo rechazaron. Gracias a ese rechazo nosotros tenemos la salvación poderosa. Y hay veces en nuestra vida en que nosotros oramos a Dios, clamamos a Él. Porque si hay algo que nosotros tenemos que saber en esta noche, es lo siguiente: que yo no tengo que ser perfecto para orar a Dios. Sí, porque muchas veces el enemigo pone cosas en nuestra mente, se le conocen como dardos. Y estos dardos hacen que nosotros no nos sintamos útiles para Él. Hace que nosotros sintamos que Dios no nos escucha. Pero cuando nosotros, aleluya, sabemos que nosotros no tenemos que ser perfectos y que tampoco tenemos que hacer una oración perfecta para que Él nos escuche, que solamente lo que tenemos es que clamar. Cuando nosotros entendemos, aleluya, que Dios tiene oído y oye, que tiene boca y habla, que tiene mano y se mueve a nuestro favor, cuando nosotros podemos entender esto, cosas maravillosas pasan en nuestra vida.
Y posiblemente este pensamiento le llegó a esta mujer, porque esta mujer se le acerca a Jesús y le dice: socórreme. Yo no sé cuántas veces tú te has acercado al Maestro. Yo no sé cuántas veces tú te has acercado o has orado al Señor y le has dicho: Señor, socórreme, sálvame, ayúdame de esta situación adversa. Señor, me encuentro entre la espada y la pared. Señor, yo no sé qué hacer con mi vida. Yo no sé, aleluya, si tú te has encontrado en tal situación, pero yo sí me he encontrado en esa situación. Y si somos sinceros, muchas veces decimos: Señor, tú no nos escuchas. Porque, aleluya, queremos tener una respuesta rápida de Él. Que nosotros no escuchemos a Dios, que nosotros no entendamos sus planes, no quiere decir que no te escucha. Y vuelvo y repito, nosotros no tenemos que ser perfectos para que Él nos escuche. Solamente tenemos que mencionar su nombre. Solamente, aleluya, tenemos que clamar a Él. La palabra dice en Jeremías: clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando nosotros clamamos al Señor, muchas veces no encontraremos la respuesta rápida, pero hay algo que tú tienes que saber en esta hermosa noche: que desde tu primer clamor el Señor te escuchó. Esta mujer se acerca clamando a gran voz. Esta mujer se acerca a Jesús. Y la palabra dice que Jesús no dijo una palabra. Pero lo que esta mujer no sabía era lo siguiente: que desde ese primer clamor, desde ese primer acercamiento hacia el Maestro, ya su milagro había ocurrido. Porque su milagro, escucha esto bien, el milagro de Dios para nuestra vida no depende de las veces que yo lo escuche, sino de las veces que yo clamo a Él. Raúl, pero suena contradictorio. ¿Cómo que no escuches? Sí, tú tienes que escucharlo para recibir consejo, pero el milagro en tu vida se efectúa, aleluya, se hace evidente cuando nosotros nos acercamos a Él. Desde la primera, aleluya, desde el primer clamor, desde la primera oración, desde la primera, aleluya, acercamiento hacia Él, Él escuchó tu clamor. Y esta mujer, aleluya, siguió gritando a tal voz: Señor, socórreme, socórreme. ¿Sabes que la palabra socórreme también significa: Señor, dame refugio? Señor, refúgiame, abrázame. Señor, aleluya, sálvame, libérame, aliméntame, Señor. Y el Señor, sabiendo la intención de esta mujer y sabiendo las cosas, el Señor dijo: no es digno que yo te dé el mejor alimento, ¿verdad? Vamos cambiando la Biblia en puertorriqueño. Aleluya. No es digno que yo te dé la mejor comida hacia ti, pero ella le contestó lo siguiente: hasta de las migajas que caigan de tu mesa, Señor, con eso yo estoy saciada. De las migajas, Señor, aleluya, de las migajas, gloria al Señor, que caen, Señor, de tu mesa, oh, será suficiente, Señor. Entonces el Señor Jesús respondió y le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y la palabra dice que su hija fue sanada desde aquella hora. Yo no sé por qué situación
tú estés pasando hoy. No sé por cuál problema adverso estés pasando hoy. No sé cuántos errores has cometido hoy. No sé en qué lugar te encuentras hoy. No sé si tu corazón todavía está de piedra, ¿verdad? Tiene ese caparazón. Pero lo que sí yo sé es que Dios hoy puede hacer un milagro en tu vida. Yo no sé por lo que está pasando hoy, pero el Señor lo sabe. El Señor sabe tu necesidad. El Señor sabe de lo que nosotros tenemos carencias. Pero Él tiene cuidado de ti. Yo no sé, aleluya, cuántos en esta hermosa noche, aleluya, le dicen al Señor: socórreme, sálvame, refúgiame. Te tengo noticias. Cuando tú te acercas a Él, Él te refugia, libera tus cargas, te da sanidad, hace que tú puedas ver el propósito que tú tienes en la vida. Muchas veces las personas se sienten sin propósito. Muchas veces las personas se sienten, aleluya, que su vida no tiene sentido. Pero tú tienes que entender en esta hermosa noche que tu vida tiene sentido, que tu vida tiene importancia, que cada uno de nosotros aquí somos importantes para Dios. Aleluya, que la palabra dice que el Señor no tiene excepción de personas. Para el Señor no hay favoritos. Para el Señor todos somos importantes. Mientras el grupo de adoración se va preparando con una alabanza, la cogí de sorpresa. Yo quiero cerrar, no quiero alargarme en esta noche, porque lo que el Espíritu Santo hizo, lo hizo ya. Y yo quiero, gloria a Dios, que si hay alguien en esta hermosa noche que necesite la oración, si hay alguien en esta noche, en este lugar, o a la distancia donde nos escuchen, necesita la oración, aproveche este momento hermoso, aproveche esta presencia del Señor. Y el Señor, aleluya, hará cosas poderosas en tu vida. El Señor volverá a levantarte, el Señor lo volverá a hacer. Las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento. Las promesas y los propósitos del Señor no tienen fecha de vencimiento. Para Él hay un sí y un amén. Este lugar se constituye casa de Dios, puerta del cielo, altar de Dios, presencia de Dios. Si hay alguien que necesita la oración, este es el momento de pasar hacia acá, y nosotros con mucho gusto estaremos orando y clamando para que Dios obre de forma poderosa. No sé si es por una enfermedad, no sé si es por un familiar, pero si hay algo que yo te tengo que decir en esta hermosa noche, es que Dios lo puede hacer.